ya todos saben quién soy. Yo soy investigadora de CONICET y trabajo en el Instituto de Fisiología y Recursos Genéticos Vegetales, que es uno de los institutos del Centro de Investigaciones Agropecuarias del INTA en Córdoba. Voy a hablar de inclinar la balanza hacia las ciencias de las plantas en este congreso. Voy a estar al principio más cerca de este lado porque tengo que ayudarme un poco de la computadora. Esta diapositiva, esta foto, fue tomada en ocasión de la última celebración del Día de la Fascinación de las Plantas en Córdoba, y en esta foto se ve un grupo de estudiantes de secundario que con los ojos vendados están tratando de identificar características en las plantas. Y esta foto me sirve para decirles que voy a hilvanar el inicio de esta charla examinando brevemente dos hipótesis. La primera es que la sociedad es ciega a las plantas, y la segunda, que los científicos, no nosotros, los científicos en general son ciegos a las plantas. El examen breve de estas dos hipótesis me va a llevar a la parte principal de la charla, donde voy a considerar las inversiones y los retornos que esas inversiones producen en investigación y desarrollo en plantas, y voy a examinar también algunos de los papeles que como científicos de plantas nos caben en el rediseño de lo que llamo la empresa de investigación. Y al hacerlo voy a tener siempre en cuenta esta pregunta, la voy a tener siempre presente. Si es que la ciencia de las plantas, a lo que estamos abocados, es reconocida como una actividad socialmente valiosa. Porque hay muchos actores en nuestra sociedad que se han inspirado en plantas y cuya actividad resulta particularmente valiosa y ha sido valorada como tal por la sociedad. Lo que escuchan es el Vals de las Flores de Tchaikovsky, evidentemente inspirado en plantas. También los artistas plásticos han tomado las plantas como inspiración, como lo vemos en este cuadro de Monet, y en toda la serie del reconocido pintor mexicano Diego Rivera, que está inspirada en Calas. Los escultores y arquitectos también se han inspirado en las plantas, y seguramente muchos conocen esta gigantesca y magnífica estructura de acero que fue ideada por el arquitecto Eduardo Catalano para la ciudad de Buenos Aires. Los arquitectos también se han inspirado en las plantas para sus creaciones, y esta es una foto del emblemático edificio de la Ópera de Sydney en Australia, que está inspirado en los gajos de una naranja. Y en Barcelona, reconocida por su arquitectura modernista, muchos de los edificios modernistas están profusamente engalanados con motivos de plantas, como lo vemos aquí en el Palacio de la Música Catalana en Barcelona. Bueno, ya les dije que era Barcelona, donde toda la estructura, el techo, las paredes, los balcones, están profusamente engalanados con motivos de plantas. Y evidentemente que las plantas también han servido de inspiración en la literatura, y como testimonio les traigo este delicadísimo poema del gran escritor argentino Jorge Luis Borges, que se los dejo unos segundos, para que lo disfruten mientras nos preguntamos: ¿y la labor de los científicos de plantas es reconocida
a nivel de la sociedad? Bueno, si uno tomara como parámetro los premios Nobel, podría llegar a una conclusión negativa. Esto es un extracto, es un párrafo del testamento de Alfred Nobel, que indica que estos premios van a ser conferidos a quien durante el año anterior haya producido los mayores beneficios para la humanidad. Desde el año 1901 se entregaron más de 500 premios en diversas áreas, física, química, medicina, literatura, paz. Ciencias económicas no es directamente un premio Nobel, pero se da dentro de este paquete, y dentro de esos más de 500 premios hay solamente 7 reconocimientos a científicos de plantas. Entre ellos reconocerán fácilmente a Melvin Calvin, a Norman Borlaug, que fue galardonado con el Premio de la Paz, y a Barbara McClintock por los por los transposones. Entonces, este escaso reconocimiento, 1,2% a científicos de plantas, tal vez indicaría que no hay un reconocimiento de la sociedad hacia la labor de los científicos de plantas. Y entonces, eso nos lleva al examen de la otra hipótesis, que tal vez los científicos en general, no nosotros, sean ciegos a las plantas. Este es un concepto que se acuñó hace un poco más de 10 años. Creo que en Estados Unidos se hablaba de que los científicos eran plant blind, y eso surgió del análisis de la proporción de publicaciones científicas en temas de plantas en comparación con las publicaciones en otros temas. Por ejemplo, en salud humana. Haciendo un análisis de... Ahí está. Haciendo un análisis de las publicaciones que se han producido en un periodo de tiempo en agricultura y ciencias biológicas y comparándolas con las publicaciones en ciencias de la salud, podemos ver lo siguiente. En general, en el mundo, es la línea de color azul, existen 5 publicaciones en ciencias de la salud por cada publicación en estas áreas, agricultura y ciencias biológicas. En Latinoamérica, la línea verde, la proporción es de 4 en ciencias de las plantas por cada 5 en ciencias de la salud. Entonces, vamos subiendo. Esa es más o menos la misma proporción que encontramos en las publicaciones de Brasil, 4 en ciencias agrícolas y biológicas sobre cada 5 en ciencias humanas. En ciencias de la salud, y en Argentina la proporción es prácticamente de 1 a 1. Por lo tanto, al examinar esta hipótesis de que si los científicos son ciegos a las plantas, bueno, antes de seguir examinando les digo que de esas publicaciones, más o menos el 50% de esas publicaciones en agricultura y ciencias biológicas, más o menos el 50% está asociada a las ciencias de las plantas. Es decir, en la Argentina prácticamente un 50%, y en Brasil la proporción de publicaciones dentro de esta área, de publicaciones que se refieren a plantas, ha ido subiendo en los últimos años. Entonces, para redondear esta idea, si es que los científicos son ciegos a las plantas, tal vez podríamos decir que, como en todo buen trabajo de investigación, uno dice que los resultados sugieren que los científicos en América Latina no son tan ciegos a las plantas como en el resto del mundo, y aquellos en Brasil y en Argentina son aún menos ciegos, con lo cual estamos muy bien.
evidentemente que para trabajar en ciencia de las plantas, como en cualquier otra ciencia, los científicos trabajan con subsidios y tienen sus razones para abocarse a la ciencia de las plantas, que cada uno de nosotros tendrá sus razones personales por las cuales se ha comprometido con este tipo de estudios. Hay incluso páginas web destinadas a atraer nuevos adeptos a nuestras huestes, donde se enumeran las razones por las cuales los estudios de las plantas son muy importantes. Pero, como les decía, evidentemente todos aquellos que trabajamos en estos temas y que hacemos ciencia en general, sabemos que la ciencia se hace con recursos financieros. Y estos, en el caso de Argentina, provienen mayormente de fondos públicos. ¿Por qué habría de apoyar un país los estudios en ciencias de las plantas? Las razones, evidentemente, por las cuales un país apoyaría los estudios en ciencias de las plantas son eminentemente económicas. Ciencias de las plantas para un país y para todos nosotros es equivalente a agricultura. Cuando digo agricultura, digo ciencias de las plantas, y cuando digo ciencias de las plantas, tengo en mente el aporte que las ciencias de las plantas hacen a la actividad agrícola. Entonces, uno puede estimar el porcentaje de actividad económica resultante de la actividad agrícola sobre la actividad económica general de un país. Aquí vemos la línea marroncita es América Latina, y vemos que en América Latina alrededor del 6% de la actividad económica es atribuible a la actividad agrícola. Este porcentaje es un poco más alto en el caso de la Argentina, la línea azul. En la Argentina, entre un 7 y un 8%, dependiendo del año, de la actividad económica es atribuible a la actividad agrícola. En Brasil es un poco menos y en Uruguay se acerca a un 10%. Estos porcentajes, que suenan relativamente bajos, son tremendamente importantes para la economía de un país. Tener un aporte de un 7% al Producto Bruto Interno es un aporte importantísimo que justifica el apoyo a la ciencia de las plantas. Pero hay más. Haciendo un análisis de el ingreso por comercio exterior de diversas áreas de la economía, alrededor de un 40% del ingreso de comercio exterior en el año 2010 en la Argentina era atribuible directa o indirectamente a productos derivados de la actividad agrícola. Estas son las razones por las cuales un país apoya la ciencia de las plantas. Hay una medida del esfuerzo que hace un país por apoyar a la ciencia de las plantas, por apoyar las investigaciones que tienen que ver con la actividad agrícola. Y esa medida es la Agricultural Research Intensity, que mide cuántas unidades monetarias invierte el país en investigación y desarrollo por cada 100 unidades de actividad agrícola. En los países más desarrollados, en la última década del siglo XX, eran casi 2,5, un poco más de 2,5 unidades monetarias por cada 100 de actividad agrícola. En América Latina, en el mismo periodo, era cercano a 1, o sea que estamos en América Latina bastante más bajos que en los países más desarrollados. Y estos son datos del 2006, no encontré, digamos, elaborados datos más recientes, pero que muestran que en los países del Cono Sur la intensidad de
de Agricultural Research Intensity era cercana a 2 en Uruguay, un poco más alta de 1,5 en Brasil y alrededor de 1,4, 1,3 en Chile y en la Argentina. Estos datos en sí no nos dicen si eso es mucho o es poco, son datos. ¿De dónde proviene esta inversión y cuáles son los retornos, cuáles son los productos derivados de esta inversión en ciencia y técnica? Y eso tal vez nos puede indicar si la inversión es suficiente. Ahí está. En la Argentina, como les decía recién, más del 70% de los apoyos a la investigación provienen de fondos públicos. No tengo los datos para el sector agrícola en particular, pero en general alrededor del 75% provienen de fondos públicos para todo el sistema de investigación y desarrollo. En el caso particular de las instituciones públicas que contribuyen a investigación y desarrollo agrícola, hay varias instituciones en la Argentina: el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA, las universidades, tanto nacionales como privadas, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, todos ellos con aportes de salarios, equipamiento y fondos para investigación. Y también el Ministerio de Ciencia y Técnica e Innovación Productiva, que apoya a través de subsidios otorgados de manera competitiva con equipamiento y fondos de investigación, y el Ministerio tiene varias modalidades de apoyo a la investigación y sobre eso voy a volver. Es difícil saber en qué proporción estas diversas instituciones contribuyen al apoyo a la ciencia y técnica agrícola, porque los datos producidos por las diversas instituciones no son realmente compatibles y no pueden ser diseccionados de la misma manera. Entonces eso no lo voy a analizar, aunque hay varios trabajos que se han ocupado de eso, y si tienen ganas después los vemos. Pero de esos fondos que todas las instituciones contribuyen en forma mancomunada a la investigación, de todas las instituciones nacionales, solamente el 11% va a parar a investigación agrícola. Podríamos decir, en el caso de ciencias de las plantas, que no todo lo agrícola es ciencia de las plantas, y que de esta parte de ciencias exactas y naturales seguramente hay ciencias de las plantas también dentro de esta categoría. Y para tener una idea de qué proporción de fondos dentro de estas categorías iría a las ciencias de las plantas, he tomado como ejemplo uno de los instrumentos de financiamiento del Ministerio, que son los subsidios, que el Ministerio, como les dije, tiene muchas herramientas de financiamiento. Y para hacer el análisis de cuánto va a ciencia de las plantas, tomé como ejemplo los subsidios de tipo PICT, bajo el supuesto de que esto refleja de alguna manera la partición de dinero hacia esta área, que no es necesariamente un supuesto verdadero. Lo tomo como supuesto porque me sirve para ganar la charla, pero no lo sé. El MinCit y particularmente el FONCIT, esta herramienta, tiene 17 áreas que apoya. Yo he tomado para el análisis solamente aquellas que seguramente incluyen a subsidios en ciencia de las plantas, y he hecho el análisis únicamente en ciencias biológicas, en química y en tecnología agrícola. Y dentro de estas áreas, que son 3 de las 17, el 20%, 20-25% de los subsidios están otorgados a ciencias de las plantas. Y aquí hay una llamada de atención para nosotros, los científicos de plantas, porque estos subsidios
el éxito de logro de los subsidios es aproximadamente entre un 30 y un 50%. No logré, por desfasaje de tiempos, saber cuántas solicitudes había en ciencias de las plantas y si esta proporción era también real en el caso nuestro. Pero supongamos por un momento que lo fuera. Yo creo que para incrementar la proporción de subsidios a ciencias de las plantas, somos nosotros quienes tenemos que incrementar la proporción de pedidos en ciencias de las plantas. Pero vamos a otra pregunta, que es la pregunta fundamental. ¿Es adecuada la inversión en este sector para apoyar el desarrollo del país? ¿Y con qué herramientas se puede evaluar si esto es adecuado? Lo más tradicional es hacer análisis bibliométricos. Los análisis bibliométricos parten de la lógica con la cual se otorgan estos subsidios. La lógica es que si se apoya la investigación, esta va a servir para producir publicaciones que van a incrementar el acervo de conocimiento de utilidad social que eventualmente va a redundar en incremento en bienestar para la sociedad. Eso vincula más publicaciones con mayor bienestar. Y hay varios estudios que indican que instrumentos del tipo del FONSIT tienen un impacto positivo en la tasa de publicaciones. Yo les traigo como ejemplo dos estudios, uno hecho en Argentina, uno hecho en Chile, que indican que existe una vinculación positiva entre los subsidios y el desempeño académico de aquellos que los recibían. Es decir, más subsidios, mejor tasa de publicación. Si esas publicaciones tienen mayor jerarquía, también lo han analizado, y en el caso de la Argentina se ha encontrado que estos subsidios tienen un efecto estimulante sobre la calidad de las publicaciones, sobre todo cuando los subsidios son otorgados a jóvenes investigadores. Pero el estudio de Chile no muestra resultados en el mismo sentido. Otra forma de evaluar el impacto de estos subsidios es analizar la producción de patentes en estas áreas. Y como ven ustedes, todos estos son datos del Ministerio de Ciencia y Técnica de la Argentina, y como ven ustedes, en el año 2010 solamente el 3% de las patentes solicitadas fue en ciencias de las plantas, lo cual llama la atención que el porcentaje de patentes solicitadas sea tan bajo. Pero sigamos adelante con otras herramientas de evaluación del impacto de los subsidios en ciencias de las plantas. ¿Es posible realizar una evaluación de los beneficios sociales de la inversión en investigación y desarrollo? ¿Cuáles son las herramientas? Bueno, hay varios estudios hechos, hay muchos estudios en diversas áreas. Por ejemplo, estudios hechos en el área de farmacología en Estados Unidos indican, este es un estudio de Tull del año 2012, indican que existe una relación positiva entre la investigación básica en farmacología y la liberación de nuevas drogas terapéuticas. Es decir, este estudio señala una relación positiva entre la inversión en investigación y desarrollo y un bien para la sociedad, como es la liberación de nuevas drogas con efectos terapéuticos. Pero no todos los estudios muestran lo mismo. Por ejemplo, en Alemania se había observado que la industria manufacturera a mediados del siglo pasado venía declinando, y a partir de la década del 70 fue recuperándose. Entonces se preguntaron si esta recuperación que se observó en la industria manufacturera a partir de los años 70
era atribuible a las inversiones en investigación y desarrollo. Y lamentablemente, uno de los estudios, el de Lang, llega a la conclusión de que esta recuperación de la productividad no es atribuible a las inversiones en investigación y desarrollo. Bueno, dos ejemplos contrastantes, pero ¿qué pasa con nuestra área en particular? Me parece que, bueno, en nuestra área en particular hay muchos estudios. Yo voy a traer estos de Alston, un economista agrícola de Estados Unidos, que señala cuáles son las precauciones que hay que tener en la interpretación de los estudios sobre los retornos de las inversiones en investigación y desarrollo agrícola. Menciona Alston que no siempre existen mediciones confiables de la inversión en investigación, es lo que les decía de los datos de la Argentina. Que hay que tener en cuenta que existe un determinado periodo, lo que se llama un lag, para que el conocimiento en determinada área se traduzca en una innovación en el sector agrícola. Este periodo puede oscilar, en el mejor de los casos, entre 5 años, pero normalmente se estima que es de alrededor de 20 años. Otra cosa que menciona este investigador es que no todas las innovaciones en agricultura se hacen en base a conocimiento desarrollado vernáculamente, que muchas de las innovaciones se hacen en base a conocimiento libremente disponible, que es lo que se llama el spillover effects. Y además, mencionan explícitamente que hay que tener en cuenta algunas cosas que suenan como perogrulladas, pero que es evidente que hay que tenerlas en cuenta. Y que en estos estudios que estiman el impacto de las inversiones, hay que tener en cuenta de qué manera las distorsiones del mercado influyen sobre la producción agrícola de un país. Y además, lo que nos resulta a todos evidente es que las condiciones climáticas pueden afectar el rendimiento agrícola, y es lo que aquí en este caso se llaman externalidades ambientales. Aún teniendo en cuenta todos estos factores, Alston menciona que se estima que los retornos a la inversión en investigación y desarrollo exceden en 10 veces la inversión. Es decir, que por cada peso que se invierte en investigación y desarrollo, hay 10 pesos de retorno para el país que los realiza. Por eso tenemos que convencer a las autoridades de que invertir en investigación y desarrollo en plantas es un buen negocio para el país. Y volvamos a la percepción social acerca de la importancia de los estudios en investigación y desarrollo. Brasil ha tenido un extraordinario crecimiento en el monto de su actividad agrícola, en el valor de su actividad agrícola. Ha tenido un crecimiento que es realmente excepcional. Y buscando algo sobre las causas de este extraordinario crecimiento, encontré en una revista de divulgación que se encuentra en los kioscos la siguiente frase: el extraordinario crecimiento de la agricultura brasileña no se debe, o se debe de manera muy secundaria, a la ampliación del área sembrada. El extraordinario crecimiento de la agricultura brasileña puede explicarse por efectos de la investigación en esta área. Entonces creo que eso refuta la percepción que se tiene, refuta en parte la percepción de que no se valoran las investigaciones en ciencia de las plantas. Pero
Y ya que son valoradas las investigaciones en ciencias de las plantas, podemos nosotros, como científicos de plantas, contribuir a lograr abordar los desafíos energéticos, productivos y socioambientales de la próxima década, que es el lema de este Congreso. ¿De qué manera podemos nosotros asegurarnos que contribuyamos al logro de estos desafíos? Que incrementar la producción agrícola parece ser una necesidad en vista de los esperados incrementos en la población. Estos esperados incrementos en población significan una demanda aumentada en la producción de alimentos, en agricultura, que debe ser realizada en un ambiente de cambio climático, con restricciones en el suministro hídrico y en un escenario de creciente deterioro de los suelos. ¿Cómo podemos, de qué manera podemos nosotros los científicos de plantas contribuir a esto? En este gráfico lo que se ve es la tasa de incremento en productividad, es decir, rendimiento por hectárea. Productividad en diversos cultivos: maíz, las líneas negras, arroz, las azules, trigo, la lila, o no sé cómo lo ven ustedes a eso, y soja, la verde. Estos son las líneas de puntos, son rendimientos reales, incrementos reales en rendimiento, y la línea entera que sigue a la línea de puntos es la estimación de a cuánto llegaría el rendimiento si siguiera la actual tasa de incremento, Y las líneas punteadas del mismo color indican cuánto tendrían que incrementarse los rendimientos por hectárea para duplicar el suministro de alimentos para el año 2050, para poder afrontar los desafíos del incremento en población. Podremos hacerlo, y no es cuestión solamente de incrementar el rendimiento. Estos incrementos en rendimiento deben lograrse en condiciones amigables con el ambiente, ecoeficientes y de sustentabilidad. Podremos hacerlo. Hay muchos consorcios de científicos de plantas que han propuesto para esto una serie de prioridades en investigación con miras a este tipo de desafío. En Estados Unidos está el Plant Science Research Summit, está el Global Plant Council, y mañana vamos a escuchar a Ruth hablar de algunos de estos desafíos, y por supuesto que los países también tienen una agenda donde se explicitan cuáles serían los desafíos para la agricultura. Leyendo estos documentos me encontré con una frase que me pareció que es muy importante, y esta frase que les traigo la saqué del documento del Plant Science Research Summit. Indican en ese documento que existe una clara y urgente necesidad de rediseñar, reimaginar de qué manera la empresa de investigación, que son las palabras que usé antes, puede y debe apoyar al sector agrícola. Y esto viene a colación de lo que decía recién, de qué manera podremos afrontar estos desafíos. Yo creo que para afrontar estos desafíos posiblemente también tengamos que cambiar la forma de hacer investigación. Y además de todos los listados estos producidos por el Plant Science Research Summit y por el Global Plant Council, yo también les propongo una serie de puntos que creo que serían que creo que de alguna manera
mejorarían el impacto que tiene nuestro trabajo en la economía de nuestros países. Uno de ellos sería estimular a que más gente joven ingrese a la investigación en ciencias agrícolas. ¿De qué manera? Haciendo que los programas en educación agrícola resulten más atractivos. Y a ver si les puedo mostrar a qué me refiero. Estos gráficos muestran el ingreso de estudiantes a agronomía en el último periodo. Como ven ustedes, el ingreso de estudiantes a agronomía está más o menos chato. Está alrededor de 6.000 estudiantes por año. Esto incluye tanto universidades públicas y privadas, y no hay un crecimiento de la población de estudiantes de agronomía. Evidentemente que la investigación no se nutre solamente de estos estudiantes. La investigación se nutre también de biólogos, de biotecnólogos, de bioquímicos, que son aún menos. Entonces, estos estudiantes, este ingreso representa el 3% del ingreso de estudiantes a nuevas carreras. En un país agrícola como el nuestro, el 3% de los estudiantes ingresa a ciencias agrícolas. Compárenlo con un 12-13% en ciencias de la salud y casi un 40% en ciencias sociales. Creo que es nuestro deber incrementar estas proporciones, contribuir a incrementar esta proporción. Fíjense, los egresados en ciencias agrícolas son un 4% de los egresados totales por año, y reitero, no son los únicos que pueden ingresar a la investigación. Hay otros, y son aún menos. Y en un país donde los ingresos por comercio exterior que provienen de esta área representan más del 70% de los ingresos totales, creo que es muy importante pensar de qué manera se puede estimular a los jóvenes a ingresar a la investigación en ciencias agrícolas. Y en ese sentido hay algunos emprendimientos muy interesantes, como el de la Universidad de San Martín con el ITEC, donde se ha propuesto una carrera de agrobiotecnología con miras justamente a producir jóvenes científicos que ingresen a la investigación en estas áreas. Yo creo que este tipo de iniciativas debe ser multiplicada en todo el país, además de pensar de qué manera se puede lograr cambiar esa tendencia tan estática del ingreso a estudiantes a agronomía. Pero hay más cosas que podemos hacer como científicos de plantas para cambiar el panorama de investigación. Estimular la conformación de grupos dinámicos y multidisciplinarios alrededor de temas estratégicos. De esto se habla desde hace un montón de años, pero si uno analiza los pedidos de subsidio elevados a CONICET, elevados a FONSI, muchas veces son unidisciplinarios. Y hoy en día solamente los equipos multidisciplinarios pueden asegurar la amplitud de miras como para abordar la resolución de problemas estratégicos. Otra de las cosas que sería muy importante estimular en nuestros países sería la migración de capacidades desde los temas tradicionales a los temas innovadores de investigación. Y les quiero mostrar cómo es la distribución de temas de subsidios de investigación en esa ventanilla que mencioné, los PICT, fíjense, y cómo ha ido variando a través del tiempo, no mucho. Cada color indica, esto es un análisis de los subsidios en investigación en las áreas esas que les mencioné antes, los que tienen que ver con plantas. Desde el 2003 hasta el 2013, en agronomía, los celestito claro,
bioquímica, biología molecular y fisiología vegetal, lo azul oscuro, biodiversidad es este otro celeste, bioenergía. Es mi impresión, que no necesariamente ustedes compartirán, pero se los digo como desafío, es mi impresión que en un país agrícola sería deseable que este verde claro, que es verde color de esperanza, se expanda en los próximos años para poder apoyar el crecimiento agrícola de nuestro país. Y bueno, eso simplemente muestra lo mismo. Pero hay algo más preocupante que ese verdecito estrecho, y es lo siguiente. Cuando hice el análisis de esto, de la distribución de estos subsidios, como ustedes saben, los subsidios se otorgan tanto a grupos establecidos como a jóvenes. Entonces yo dije, ajá, si analizo la proporción de subsidios otorgados a los jóvenes investigadores, me voy a dar cuenta en qué están pidiendo trabajar los jóvenes investigadores. Y resulta que la proporción de su temática de subsidios a los jóvenes investigadores es bastante parecida a la distribución temática en los grupos establecidos. Y ustedes saben que la estadística es algo muy generalizante y solamente sirve para probar lo que uno quiere probar. Entonces yo voy a proponerles como hipótesis que estas solicitudes están hechas para engrosar el presupuesto de los grupos establecidos a los cuales se están integrando los jóvenes investigadores, pero que no significan una ruptura temática o la introducción de nuevas temáticas con los cuales crecería la ciencia de las plantas. Y eso mismo, lamentablemente, ¿por qué tengo esa hipótesis? Porque he tenido la oportunidad de participar de la Comisión de Ingresos a CONICET en los 2 últimos años, y que se nota que las solicitudes de ingreso son en general para apoyar el gran tema que viene llevando a cabo el grupo al cual se va a integrar el joven que solicita ingreso, salvo honrosas excepciones. Y esas honrosas excepciones en general son los pedidos de subsidios de gente que ha hecho el postdoc en el exterior y que vuelve con una nueva visión y que se integra y que propone integrarse con una nueva visión, y a lo mejor se integra al tema general, pero con alguna visión renovadora que propone realmente un avance cualitativo en las temáticas. Entonces creo yo que es muy importante estimular la capacidad de migración y sobre todo de los jóvenes. Otros aspectos que me parece que es importante promover es promover la participación del sector privado en el financiamiento de nuestras investigaciones. Muchos de nosotros tenemos vinculación con el sector privado y eso es lo que asegura el cable a tierra en nuestro trabajo de investigación. Y otro punto que voy a mencionar muy brevemente solamente, y es un tema que todavía no está instalado en nuestro país, y es la adopción de nuevas maneras de compartir la información y la capacidad de leer series masivas de datos. Existe toda una línea nueva de discusión a nivel mundial acerca de cómo se puede hacer para que toda la información esté disponible, para que todo el mundo la pueda usar, cómo se puede compatibilizar la información para que no se pierda tiempo en repetir ensayos, sino que se pueda aprovechar información disponible, y cuáles serían los repositorios, los encargados de actuar como depósitos de esa información, por cuánto tiempo, con qué características debiera ser cargada. Y de ese debate, que yo sepa, en Argentina todavía no estamos hablando. Como no estamos hablando y no estamos, creo, haciendo un esfuerzo suficiente para capacitar gente para el análisis masivo de datos.
Estas son algunas de las cosas que nosotros como científicos de plantas podríamos hacer para contribuir a reimaginar la empresa de investigación. Pero hay algo más que les quiero mostrar con respecto a este tema. Luis conoce estas fotos. Estas fotos están tomadas en el aeropuerto metropolitano, el Aeroparque, donde en medio de toda la publicidad, de turismo, de casinos, salas de juegos y gastronomía, me encontré con esta foto. El reconocimiento a una científica argentina. El hecho de que haya un reconocimiento a una científica en un lugar tan transitado como es el Aeroparque Metropolitano, me llenó de satisfacción. Se reconoce la labor científica, el país nos está reconociendo. Y de pronto sentí un terrible miedo. Y esto nos impone una tremenda responsabilidad. Nos impone una tremenda responsabilidad como científicos. Samba de los Yuyos, de los hermanos Ábalos, interpretada por Enrique El Mono Villegas. ¿Qué quiero decir con esta música? Con esta música digo que es bueno mantener la mirada hacia adentro. Evidentemente que la agricultura es una actividad inherente al sitio donde se realiza y los programas enfocados hacia problemas locales son parte esenciales del proceso innovador en la agricultura. Pero para que no se malinterprete lo que estoy diciendo, no estoy hablando de que toda la investigación tenga que ser por demanda. Es bueno que una parte sea por demanda, pero para poder proponer la agricultura del futuro, que de eso se trata, eso lo vamos a lograr únicamente con investigación básica y estratégica de excelencia. Y todos nosotros sabemos cuáles son los criterios de excelencia. Sobre eso no voy a hablar. Pero creo que es bueno que mantengamos en esta investigación básica y estratégica una mirada hacia las condiciones locales, de modo tal de realmente poder proponer innovaciones para el escenario agrícola del futuro. Creo que esa es nuestra responsabilidad como científicos de plantas. Creo que, y voy a decir algo más. Estuve leyendo para preparar esta charla muchas cosas, como habrán visto, muchas cosas que no son de mi área. Y entre otras, estuve leyendo un libro editado recientemente por el Ministerio de Ciencia y Técnica que recopila muchos aportes de filósofos de las ciencias de los años 70. Y es interesante leer el libro. Uno, para cotejar qué ha pasado en estos casi 50 años. Cuánto ha cambiado el panorama. Pero es importante para pensar también si esos anhelos han sido cristalizados. Y de ese libro he tomado del capítulo 10, escrito por Sábato y Botana, esta definición de innovación, que es la incorporación de conocimiento para generar o modificar un proceso productivo. Y entonces, con esta definición en mente y con lo que he dicho hasta ahora, les propongo un desafío para este congreso. Les propongo que mientras escuchemos las conferencias y miremos los pósters y pensemos en nuestro propio trabajo, pensemos si podemos refutar esta hipótesis, que la investigación en plantas no es innovadora. Creo que si logramos refutar esta hipótesis, vamos a contribuir a asegurar de que la ciencia de las plantas sea considerada una actividad socialmente valiosa. Y también creo que esa responsabilidad nos cabe a todos nosotros. Es decir,
depende de nosotros inclinar la balanza hacia las ciencias de las plantas. Y termino deseándonos a todos que tengamos un congreso interesante, que tengamos un congreso movilizador. Eso es. Choqueados como a mí, y no sé si vamos a poder hacer. Pero hay preguntas en el auditorio, comentarios. Atilio. Gracias, Luis. Bueno, muchísimas gracias, querida compañera y amiga. Realmente, como dice Luis, felicitaciones y hemos quedado todos un poco choqueados, pero yo antes de choquearme he aprovechado que tenía el cosito y he anotado algunas cosas que me gustaría compartir. Bueno, yo sé que esto, porque lo hemos discutido en muchísimas otras oportunidades, por ejemplo en la comisión esta que acabas de nombrar, te preocupa y te ocupa, y por eso es que, habiendo tanta gente acá interesante y joven, voy a decir estas cositas que en una de esas matizan algunos de los temas que vos nos has presentado. El tema claro es que un país que tiene buena investigación científica no necesariamente tiene un buen desarrollo tecnológico y mucho menos social. La investigación científica es necesaria, pero no es suficiente. Y el gran desafío está en casualmente lo que nos ha contado Edith. Hay un libro, yo también ando leyendo estas cosas, y ahí he visto cómo, por ejemplo, si uno compara, no lo comparo yo, ¿no? En el libro lo presenta, la década del 70, United Kingdom, o sea, el Reino Unido, tiene una cantidad impresionante de publicaciones, es el país o el estado más importante en el número de publicaciones en ciencias de la agricultura, y sin embargo, en ciencias en general, en esa década, y sin embargo, por ejemplo, Japón, que tiene en esa misma época muchísimo menos producción científica en papiros, en revistas internacionales, con referato, y tiene un muchísimo mayor desarrollo tecnológico y social, demuestra un mayor desarrollo tecnológico y social. Y ahí se cuenta cómo Japón se ocupó más de cómo llevar al desarrollo tecnológico social, o sea, cómo generar la innovación, la última definición que has puesto. Cómo generar que la innovación entre en el juego socioproductivo. Bien, esa es una. La otra es, dentro de los que vos has tomado ahí del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, has tomado el FONSIC. Y creo que la cosa podría variar un poquito, no sé si mucho, si se toma el FONTAR y el FONARSEC. El FONARSEC últimamente ha hecho una inversión muy importante en tecnología o en innovaciones tecnológicas aplicadas a la agricultura o a la agroindustria, si se quiere. Y eso ya es una cosa que siempre lo decimos, pero nada más que lo quiero decir en voz alta. En gran medida, cómo evaluemos la producción científica y tecnológica, cómo evaluemos los ingresos, cómo evaluemos nuestra propia productividad como científico, va a conducir o en alguna medida contribuye
sustancialmente a la política que haya, a lo que vaya al cambio este que estás intentando proponer. Y tengo un caso medio demasiado autorreferencial, pero no, yo no estaba, te imaginas, yo no estaba en 1909, pero sí la estación experimental agroindustrial del Pocolombre, en la que yo trabajo, es una de las instituciones más antiguas. Leyendo libros, por ejemplo, se cita que Alemania es el primer país que produjo el gran quiebre de la investigación científica hacia el desarrollo tecnológico y social, porque creó en 1911 los primeros institutos separados de las universidades, las primeras empresas, como le llama Edith, de investigación separadas de las universidades exclusivamente para trabajar interdisciplinarmente, pero con todos los elementos, jugando para desarrollar uno o varios productos. Y sin embargo, por ejemplo, en ese libro no se cuenta que la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombre, donde yo trabajo, fue fundada con ese objetivo en 1909, o sea, antes que en 1911. Y lo que sí sé, que eso lo hicieron también las autoridades de esta institución, le pidieron a la Universidad Nacional de Tucumán que haga la tasa interna de retorno cuando la institución cumplió 100 años en el 2009. Y esa tasa interna de retorno, que es de lo que estaba hablando Edith, fluctúa entre el 29 y el 32. Es una altísima tasa interna de retorno si uno considera desarrollos concretos que no están patentados, eso es otra de las cosas, pero que sí han sido llevados al medio socioproductivo en Tucumán, por ejemplo, en limonero, en caña de azúcar, etc., por nombrar algunos. ¿De acuerdo? Y la otra crítica, crítica constructiva, ¿no? O sea, fantástico todo esto, extraordinario, no que es fantástico. Sino que en ese cuadrito que vos has visto que en 2013 aumentaban las tecnologías, eso que estaba pintado de color marroncito, ¿no? Sí. No sé. Sí, anaranjadito. Bueno, eso, si vos te fijás, iba el anaranjadito creciendo y bajaba el amarillito. El amarillito era interacción planta-microorganismo o planta no sé qué, o planta con los distintos organismos. Bueno, eso es porque muchos de los que trabajan en interacción planta-patógeno, en microorganismos benéficos, en biofertilizantes, etcétera, etcétera, se han pasado para la tecnología. O sea que en cierta medida eso habla bien, digamos, de los últimos años o del último año medido. Sí, es verdad. Nada más. Gracias a ti. No, gracias a vos. Si Guillermo. No, un pequeño comentario. Primero de todo coincido con lo que dijo Atilio. Muchísimas gracias. Realmente he disfrutado mucho la charla que has dado y nos has brindado a todos una cantidad de datos y unir esos datos en una forma coherente que realmente, bueno, para mí fue un gusto. Un solo comentario es: algunas cosas no dependen de nosotros y algunas importantes. Cuando vos hablabas de lo de las carreras, yo estaba pensando que hace poco el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva largó una cantidad de becas para meteorólogos, ¿sí? Que son de 7.000 pesos al mes, ¿sí? Es un valor, y es dificilísimo conseguir que haya alumnos que se dediquen a estudiar meteorología. Esto y eso mismo pasa con las carreras de agrobiotecnología, etcétera, etcétera. Es realmente difícil, aun cuando se ofrezcan becas, aun cuando se ofrezcan una cantidad de cosas, porque en realidad los chicos no llegan, los estudiantes secundarios no llegan a conocerlas. Y eso es algo que nos excede y que tiene una matriz cultural que me parece que no forma parte de lo que podamos hacer fácilmente hoy, sino en 20 años revertirlo. Día de la fascinación por las plantas te puede ayudar. ¿Alguna otra pregunta? Voy para atrás, diría. No sé si es
falta algo intermedio, y con eso crea la categoría D. Está incluida, acá la incluye dentro de los grupos. Claro, pero esa en realidad es un subsitio intermedio como para que la gente continúe en carrera, así es como lo ven ellos. Y como siempre, vaso lleno, vaso vacío, con lo que decía sobre el enrolamiento en agronomía, yo creo que es muy promisorio mantener el nivel que mantenemos, porque en realidad en el mundo ha desaparecido. En Estados Unidos y en Australia, que son dos países muy similares en nuestra agricultura, las carreras de agronomía están directamente tendiendo a desaparecer. Haber conservado el enrolamiento, no hablo de ciencias biológicas, hablo de agronomía, habla bastante bien de lo que representa la agricultura para el país, que es el 40% de las exportaciones. Gracias, María. ¿Alguna otra pregunta? As the president of the Brazilian Society of Plant Physiology, I have a relationship with the editor-in-chief of our journal that now is entitled Theoretical and Experimental Plant Physiology. And we regularly go to an association in Brazil called Associação Brasileira de Editores Científicos. And there was a guy from a psychiatry journal that he made a research and asked himself or for his society, the psychiatry, where were the worst problems in psychiatry, and they were not where the best journals in psychiatry are. So the question for you is, Brazil, Argentina, South America, the world are looking for us, are looking at us. And agriculture is on pressure. And we are important for the world. So if you have doubts about that, see the lecture of Dr. Ruth Bester tomorrow morning. And so the same question, why the best journals and plant science are not in the areas where the most productive areas are, where plant yields are done? I suppose that the reason for that, I have my own microphone, that the reason for that must be in the tradition for publishing. I think that those countries where those journals are hosted are the ones that have a longer publishing tradition. And perhaps that is also due to the pressure of the academic societies. For instance, the Plant Physiology Society has this very prestigious journal from a long time ago, and they have succeeded in increasing the impact of that journal. And I think that's something that we should be doing with our own journals if we want to have a window to locally released research. But of course, that is a very complex question, because if you ask a researcher, where would you rather publish? In, I'm sorry, but I'm going to use you as an example, in Plant Physiology or in the Brazilian Journal. And the scientists would say, since they judge me according to the impact factor, I'd rather publish in Plant Physiology. So it's something that should be discussed. I don't, actually the quality of our research is just based on the quality of the journals that accept our work. So it's rather hard. It's a circle that is rather hard to break. Exactly. So, another question? ¿Otra pregunta? Bueno, entonces aprovechamos para... ¿Vos querés decir algo más? No. Bueno. Te dejamos, ¿eh? Mirá que... Aprovechamos entonces para agradecer nuevamente, Lili. Les recuerdo a los expositores de la mañana que carguen sus presentaciones lo antes
posible, en la mañana tengan en cuenta